Enfocar esta tutoría a un preámbulo de la tutoría de síndrome convulsivo parte uno orientada al RAE biomédicas, para que vayan teniendo unas bases importantes y también puedan sobrevivir esta semana sin ningún problema. Acá les dejo una bibliografía recomendada, digamos, les dejo sobre todo mi recomendación CANDE, Los principios de ciencia neural, es un libro muy, muy importante en la neurociencia, entonces se los dejo ahí, y también Neurociencia de Purpose, ahí les dejo las páginas y los capítulos. Entonces, este es el índice. Vamos a hablar de los distintos tipos de neuronas y glia, de los neurotransmisores, y vamos al final a hablar de la sinapsis y potencial de acción. Vamos a intentar de que sea una tutoría no tan extensa para que puedan descansar, porque yo sé que hoy tuvieron un día pesado y mañana es un día también muy famosamente pesado. Entonces, vamos al lío. Entonces, antes que todo, vamos a hablar de la división del sistema nervioso. Digamos que van a ir hablando de ciertos términos como nervios o ganglios, o por acá van a hablar, no, es que el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático, y realmente estos son unas divisiones de un gran sistema, que es el sistema nervioso. El sistema nervioso es un sistema de comunicación, básicamente, y en el cual él recibe información, la procesa y da una respuesta hacia esa información. Y digamos que tiene distintas formas de hacerlo, pero básicamente el sistema nervioso es como una gran computadora, ¿ok? Entonces hay dos formas de verlo, de hecho, bueno, hay varias, pero las más importantes son estas. Digamos, la división principalmente anatómica, lo que es el sistema nervioso central y lo que es el sistema nervioso periférico. Hablando del sistema nervioso central, realmente se compone, hablando ya un poquito bastante más neuroanatómicamente, del encéfalo, el cual está compuesto del cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo, ¿cierto? Y al igual que de la médula espinal. Eso, en términos generales, es el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico es cómo ese sistema nervioso central se logra comunicar con el cuerpo y cómo el cuerpo se comunica con el sistema nervioso, y lo hace por medio de nervios que no son más que unas fibras de las neuronas, de las cuales ahorita hablaremos más adelante. También podemos dividirlo funcionalmente, ¿cierto? ¿Cómo funciona este sistema nervioso y realmente qué funciones puede llegar a tener? Entonces, principalmente se puede dividir en somático y autónomo. Hablando primero del sistema nervioso somático, es el encargado del control voluntario, lo que nosotros podemos controlar, por ejemplo, mover esta mano, pero también de ciertas aferencias sensitivas, que ya en la siguiente diapositiva les voy a hablar bien de a qué nos referimos con esto de aferencia y eferencia. Pero esto es lo importante, ¿no? El sistema nervioso somático nos da este control voluntario, y el sistema nervioso autónomo es un sistema nervioso que, como lo dice en su nombre, es totalmente autónomo, es decir, son todas aquellas funciones que el sistema nervioso controla y nosotros no directamente, como por ejemplo nuestro ritmo cardíaco. Y de ahí se divide como en dos formas, que es el simpático y el parasimpático. Hablando del simpático, el simpático, digamos, es el que aumentaría el ritmo cardíaco del corazón, y el parasimpático es el que lo disminuye. Entonces, el sistema nervioso autónomo es sobre todo una división funcional, y digamos que se divide en si es excitatorio o inhibitorio. El excitatorio por excelencia es el sistema nervioso simpático, y el inhibitorio por excelencia es el parasimpático. ¿Listo? Entonces, otros términos de los cuales les van a ir hablando son, por ejemplo, las aferencias y las eferencias. Entonces, básicamente a lo que se refieren es esa información sensorial que llega al cerebro. Eso por el lado de las eferencias. Les van a decir aferencias sensitivas. Entonces, se pueden ayudar con la A de arrival, de llegada. Y después las eferencias, que es la información sobre todo motora, es decir, la respuesta del sistema nervioso a ciertos estímulos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a Martín, ¿cierto? Que ahí está detectando que se lo van a comer. Esta es la aferencia sensitiva, digamos, los sentidos, los ojos se dan cuenta de esta situación, y el sistema nervioso lo procesa y envía una respuesta. La respuesta, correr, ¿ok? ¿Hasta ahí alguien tiene una duda? Cualquier cosa me la van dejando por el chat o por WhatsApp. Entonces, perfecto. Tenemos unas divisiones del sistema nervioso. Además, ya sabemos que hay unas aferencias, hay unas eferencias, pero ahora, ¿cómo lo logra? Y lo logra por medio, como todo en el cuerpo humano,
con un tipo de células, principalmente las neuronas que transmiten unas señales eléctricas entre sí y también la glía. La glía o la neuroglía son todas estas células que ayudan al funcionamiento de las neuronas, a protegerlas, a mielinizarlas, ya vamos a hablar de ello, a producir el líquido encefalorraquídeo. Bueno, tienen una gran variedad de funciones y están de hecho muy involucradas en toda la actividad eléctrica de las neuronas. Digamos que son como ese hermano feo del que no se habla, siendo un poco despectivos tristemente, pero que tienen un gran efecto en la actividad eléctrica de las neuronas. Entonces, iniciando por la más famosa, la neurona. La neurona tiene unas partes básicas que ustedes tienen que saber. Por acá lo pueden ver en el extremo superior de la imagen, están las dendritas, ¿cierto? Que es donde la neurona recibe la información. Después tenemos un soma, que es el cuerpo de la neurona, y un axón, que es donde envía las señales eléctricas, ¿ok? También hay un tipo de transporte. Estos son unas cositas de primero, sobre todo de biofísica, y es un transporte anterógrado o retrógrado. Las neuronas tienen, digamos, una proteína bien especial, que son las quinesinas, que son aquellas que transportan ciertos componentes al sistema nervioso. Y lo pueden hacer de dos formas, de una forma anterógrada o una forma retrógrada. Retrógrada es hacia el núcleo y anterógrada fuera del núcleo. ¿Ok? Las neuronas tienen otro tipo de características, sobre todo que sus axones están mielinados. De hecho, es importante saber que no todos, pero lo hablaremos sobre todo en el caso de cefalea y la neurobiología del dolor. Pero esta vaina de mielina, como lo vamos a ver ahorita, nos ayuda a que estos estímulos eléctricos se puedan darse de una forma más rápida y más eficiente, porque las neuronas realmente tienen unos axones larguísimos. Digamos, por ejemplo, esta es mi corteza cerebral y hay acciones que podrían llegar bastante abajo en el cuerpo. Entonces, digamos que el sistema nervioso no puede permitirse que haya una latencia en las respuestas, ¿cierto? Sobre todo evolutivamente. Digamos, tenemos un león al frente nuestro y nosotros queremos huir de él. No podemos darnos el chance de huir ni por un segundo. Y lo mismo con la visión. Nos chocaríamos todo el tiempo. Tenemos que ser rápidos. Y lo que nos da esa rapidez es la vaina de mielina. Sin embargo, como pueden ver, si son un poco más observadores, digamos que entre los espacios de la vaina de mielina hay unos pequeños espacios que son los nódulos de Rambier. En los nódulos de Rambier hay unos canales iónicos que son importantes, de los cuales hablaremos ahorita, que también promueven esta rapidez, ¿cierto? Y finalmente por acá les dejo en esta cajita, en el extremo inferior, que les dice qué partes no son mielinizadas, por si acaso, como por ejemplo el cono axónico. El cono axónico es justo el inicio del axón, entonces es la parte más bajita del soma de la neurona, y pues la telodendria, que son estas estructuras que ven acá que dicen terminales presinápticas. Estas son las que van a transmitir, digamos, toda la información a la siguiente neurona o a los distintos grupos de neuronas. Y la característica más especial, más famosa, es que las neuronas no se pueden dividir, para que lo tengan en cuenta. Otra cosa, ¿hasta ahí alguien tiene una pregunta o un micrófono abierto? Un micrófono abierto. Ok. Otra cosa que les quería dejar en claro es qué es eso de la corteza. Digamos que yo les envié un video, pero el video era sobre todo anatómico. Realmente, ¿qué es la corteza? Entonces, la corteza, como les decía el video que les envié, es el extremo más, digamos, más superior del cerebro, por ejemplo. Pero realmente, histológicamente, ¿qué significa eso? Lo que pasa es que, como les decía, y volvámonos a la diapositiva de acá, la neurona puede llegar a ser bastante larga. Tiene su soma, tiene el axón. Y es algo que sucede, digamos, también en el cerebro. En el cerebro ustedes van a ver acá, en este cerebro disecado, digamos, una parte como gris, sobre todo en la parte más externa. Eso es la corteza. Y en esa corteza es donde están los somas o los cuerpos de las neuronas. Y lo que es blanquito es donde están todos esos axones viajando y conectándose con un montón de neuronas. Eso se le denomina sustancia gris, porque literalmente es gris, y ahí está el soma de las neuronas, y la sustancia blanca. Algo que es importante que tengan en cuenta, pero realmente no mucho, es que la corteza, digamos, está dividida en varias capas.
realmente en 6 capas. Y lo importante que se tienen que llevar es que no todas las estructuras del cerebro tienen estas 6 capas y el hecho de que no tengan esta organización de 6 capas puede promovernos condiciones patológicas como el síndrome convulsivo, pero lo hablaremos bien en su momento. Entonces, las neuronas pueden ser de distintos tipos. Digamos, la imagen popular es la neurona multipolar, que es esta de por aquí, es justo la última de la imagen, pero hay otro tipo de neuronas. De hecho, están las unipolares, que son especialmente invertebrados, las pseudo unipolares, que son como nuestras unipolares, y las bipolares. Las pseudo-unipolares y las bipolares llevan información sensitiva, aferencia sensitiva, es decir, van al sistema nervioso central. Perfecto. Mm, Sino que las pseudo-unipolares son las neuronas sensitivas por excelencia. Las bipolares también llevan aferencias sensitivas, pero están en unos lugares específicos, como por ejemplo el oído. Y las multipolares, que son las más famosas, estas neuronas pueden ser largas y cortas, eh, se dividen en Golgi tipo 1, Golgi tipo 2, pero sobre todo son neuronas de proyección. Las más famosas son las piramidales, que son las que están en la corteza del cerebro, las de Purkinje, que están en el cerebelo, y las estrelladas, que están en la médula espinal. ¿A qué se refiere Golgi tipo 1 y tipo 2? Entonces, volviendo por acá, Golgi tipo 1 y tipo 2 es una forma de decir de que son largas y cortas. Realmente al final quédense que hay neuronas multipolares de proyección que son esas largas. Las largas son las Golgi tipo 1 y cortas Golgi tipo 2. Es más bien una clasificación, digamos, de la taxonomía de la biología celular, pero nada más. Listo. Y ahora hay un grupo de células bastante interesantes que son la glía, que como les decía, no se suele hablar de estas células. La glía, como les decía, ayudaba al funcionamiento del sistema nervioso y de las neuronas, porque si ustedes lo ven, las neuronas sí cumplen una función bastante compleja, que es procesar esa información y transmitir información, pero bueno, por ejemplo, quien las cuida, quien mieliniza sus axones, entonces todo ese trabajo los hace la glía. Y se van a dividir en un tipo de células que están en el sistema nervioso central o están en el sistema nervioso periférico. En el caso del sistema nervioso central, el más famoso es el astrocito. El astrocito, como les dirá el doctor Sedial en su momento, cuida a la neurona, literalmente como si fuera su gran enamorado. ¿Ok? Pero también tiene una función inmunológica muy importante, de la cual van a empezar a escuchar bastante, que es formar la famosa barrera hematoencefálica. Digamos que el cerebro es bastante selectivo con las sustancias que entran y pues tiene sentido porque es nuestra computadora central y no podemos dejar que cualquier sustancia entre y pueda hacer daños ahí. Entonces, ¿cómo evitamos que eso suceda? Por medio de las proyecciones del astrocito hacia los vasos que están circulando en el sistema nervioso central. Entonces tiene una función bastante importante. ¿Cómo se ancla a la neurona? Por medio de los anclajes Schmidt-Lantermann. Y una característica importante es que la glía puede liberar cierto tipo de neurotransmisores, pero que realmente no son llamados neurotransmisores porque no se producen en las neuronas, pero sí en las células de la glía, como lo son los gliotransmisores. Los astrocitos pueden tener incluso la capacidad de modular el funcionamiento de las neuronas, lo cual pues es bastante interesante. Hay dos tipos de astrocitos, los protoplasmáticos y los fibrosos. Los más importantes son los protoplasmáticos. ¿Ok? Ahora, ¿quién mieliniza ese axón? Ese axón es mielinizado por el oligodendrocito, oligo de poco, ¿ok? Y va a mielinizar los axones. Digamos que este, a diferencia de su hermano en el sistema nervioso periférico, que ya lo vamos a ver, mieliniza varios axones. Y no va a tener los anclajes de Schmidt-Lantermann, porque solo va a estar mielinizando los axones. Eso es una diferencia importante con su hermano, de la cual ya vamos a hablar. Pero lo importante es que sepan que el oligodendrocito es aquel que tiene la capacidad de mielinizar varios axones de las neuronas en el sistema nervioso central y puede ser muy importante en esclerosis múltiple. Listo. Ahora vamos por la microglía. La microglía realmente es la única célula del sistema nervioso, probablemente, que realmente no tiene el mismo origen embriológico, sino que viene del mesodermo. Microglía empieza con M de mesodermo, porque esta es un derivado de los macrófagos que ustedes veían el anterior semestre.
y esta va a tener funciones inmunológicas bastante importantes. Digamos que la microglía normalmente está, digamos, puede estar en dos estadios, digamos uno en el que está vigilando y otro en el que está activa. Cuando ella está activa, está secretando sus distintas, digamos, sustancias inmunológicas o cumpliendo sus funciones inmunológicas. La microglía es muy importante para el desarrollo del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso central, como yo les decía, es una gran, digamos, red de información. Entonces tiene un montón de carreteras de información y nosotros tenemos que pulir estas carreteras de información. Digamos, no pueden ser desorganizadas. ¿Y quién es el que va a estar ahí constantemente vigilando ellos, sobre todo en el desarrollo para que estas vías de información estén, digamos, muy precisamente conectadas? La microglía. Cuando hay fallos en la microglía, pueden haber distintos trastornos, como por ejemplo el trastorno convulsivo. Acá me preguntan que no entendieron muy bien lo de los anclajes de Schmidt-Lantermann. Lo vamos a hablar ya con el hermano de, se los pongo por acá, el hermano del oligodendrocito, pero básicamente los anclajes de Schmidt-Lantermann son muy importantes porque es la forma en la cual estas células se anclan a las neuronas. ¿Y por qué son importantes estos anclajes, sobre todo en el sistema nervioso periférico? Porque gracias a esos anclajes se da, digamos, la regeneración neuronal, algo que, como saben, no se da en el sistema nervioso central, pero sí se logra dar en el sistema nervioso periférico. Los que tienen estos anclajes son los astrocitos, pero los astrocitos no tienen nada que ver con la mielinización, sino que están dando sobre todo, por ejemplo, sostén, están dando también la barrera hematoencefálica o controlando la citotoxicidad, que es un desbalance en los neurotransmisores que podría afectar a las neuronas. Por eso son importantes los anclajes de Schmidt-Lantermann. Y el hermano del oligodendrocito son las células de Schwann. Estas están en el sistema nervioso periférico. Son importantes sobre todo en el Guillain-Barré, una enfermedad paralizante ascendente. Y lo importante es que ellos sí logran, digamos, lograr una regeneración neuronal. Esto es muy importante. Las neuronas del sistema nervioso periférico se logran, digamos, regenerar, pero las del sistema nervioso central no. Sobre todo se da gracias a este tipo de células, las células de Schwann. Ellas también tienen distintos tipos de funciones, pero sobre todo lo más importante es que a diferencia del sistema nervioso central que teníamos un oligodendrocito por un montón de neuronas, acá hay una célula de Schwann únicamente por una neurona. Entonces hay una mayor exclusividad por esa parte. Finalmente, las células satélites, de las cuales realmente no se habla mucho, son importantes en la regulación iónica, también en el anclaje, pero tienen sobre todo una función, digamos, neuromuscular, que es en el regeneramiento muscular. Digamos, también logran proveer nutrientes y, digamos, sus funciones están en estudio, pero lo más importante es que logran generar un regeneramiento muscular. Entonces, eso sería todo por parte de las neuronas y de la glía. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? No. Listo. Entonces, ya hablamos un poquito del sistema nervioso central. Ahora vamos a pasar al sistema nervioso periférico y me gustaría a mí definirles, digamos, estos términos, porque recuerdo muy bien que no suele hacerse y realmente uno al final como que se empieza a perder. Digamos que yo les decía el soma de la neurona en el sistema nervioso central, pero en el periférico lo vamos a llamar ganglia. Yo les ahorita les estaba hablando de los nervios y es algo que todos escuchamos. Los nervios realmente son un conjunto de fibras nerviosas, es decir, un conjunto de axones y se van agrupando y forman un nervio. Y también algo muy importante es que si ustedes ven la imagen de abajo, está la médula espinal. Digamos que hay una posición hacia ventral o hacia dorsal, es decir, hacia anterior o hacia posterior para no complicarnos mucho. Y lo importante de esto es que la parte sensitiva va a ir sobre todo hacia posterior y la parte del movimiento, las referencias motoras, van a ir hacia anterior. De ahí un dicho chistoso que es lo siente por detrás y lo mueve por delante.
A eso es a lo que se refiere y lo tienen que ir teniendo en cuenta porque van a darse cuenta en que en el cerebro y en general en el sistema nervioso todo se empieza a organizar de esta forma, digamos como una forma anterior y posterior. Posterior está todo lo sensitivo, es decir, donde llega toda la información, y adelante está todo lo motor, es decir, toda esa respuesta que sea gracias, digamos, al procesamiento de la información sensitiva. Otra cosita por acá se las dejo para que la revisen después, es las capas de los nervios. Digamos que hay tres capas. La más externa es el epineurio, que es ya realmente el nervio, pero hay otras dos más internas que van conexionando las fibras nerviosas, el endoneuron y el perineuron. El más interno, el endoneuron, y digamos ahí se van formando varias capitas, después va un perineuron y finalmente lo que les decía, el epineuron, que ya sería realmente el nervio en sí. Por acá tengo una pregunta, que si puedo repetir lo ventral y lo dorsal, por supuesto. Entonces, digamos que a ustedes les tocan, por ejemplo, la mano. Esa información se va a ir sobre todo hacia posterior, digamos, en la médula espinal. ¿Listo? Y la respuesta va a irse hacia anterior. Entonces, digamos, acá ven el dibujito de la médula espinal y ven que tiene como unos cuernos posteriores y que tiene como una formita hacia anterior. ¿Ok? Entonces, recuérdense del dicho, lo sienten por detrás y lo mueven por delante. Es decir, que toda la información va a subir hacia el sistema nervioso central por detrás, pero digamos, el procesamiento y el efecto que el sistema nervioso central busque va a bajar por adelante. ¿Sí se entiende? Lo que me respondes, voy respondiendo lo de las capas de los. Entonces, las capas de los nervios son tres. La más externa, el epineuron, que es la que realmente tienen que saber, pero hay, digamos, unas más internas. Los nervios son una colección realmente de varias fibras nerviosas. Por ejemplo, lo pueden ver acá en la imagen, digamos que está acá abajo, en el extremo inferior izquierdo, y van a notar que las fibras nerviosas, la primera capita de solo una fibra nerviosa es el endoneurium, pero la capa que enrolla varios axones o fibras nerviosas es el perineurum, y finalmente tenemos el epineurio. ¿Listo? Perfecto. Entonces, hablemos de los neurotransmisores. Entonces, los neurotransmisores son básicamente unas moléculas de señalización. Los hay de distintos tipos, de distintos sabores, de distintos colores, pero ellos tienen ciertas características bastante como curiosas. ¿A qué se le llama un neurotransmisor? Porque, digamos, hay un montón de neurotransmisores descritos, como 160, si no estoy mal, es una locura, pero también hay otras moléculas que no necesariamente son neurotransmisores, pero también pueden inferir en la actividad de las neuronas. Entonces, ¿por qué a eso no lo llamamos neurotransmisor? Los neurotransmisores tienen como unas reglas para ser neurotransmisores, pero la más importante que quiero que tengan en cuenta es que se producen en las neuronas. Hay otras reglas, como que, por ejemplo, que tienen mecanismos de ser removidas. Eso los hace que sean seguros o que tengan receptores específicos, pero lo más importante es que se producen en las neuronas. Por ejemplo, lo que hablábamos de los gliotransmisores. Ellos no se llaman neurotransmisores porque se van a producir en la glía. Entonces, por ello, no los llamamos neurotransmisores. ¿Ok? En tanto a los tipos, hay de distintos tipos, valga la redundancia. Entonces tenemos la acetilcolina, que va aparte, ya voy a hablar de ella, las aminas biogénicas, lo que son la dopamina, noradrenalina, las purinas, como lo son el ATP, y los aminoácidos, como el glutamato del GABA, siendo los aminoácidos los más famosos. La acetilcolina no entra en ninguno de estos grupos porque no proviene, digamos, de un precursor de un aminoácido, sino que tiene su conformación es bastante curiosa, que de hecho justamente vamos a iniciar hablando de ella. La acetilcolina se produce en el núcleo de Meyer y es degradada por la acetilcolinesterasa. La acetilcolina es el neurotransmisor por excelencia del sistema nervioso parasimpático, el que era inhibitorio. Sin embargo, ustedes, si son observadores, se darán cuenta que yo les puse que la acetilcolina es usualmente excitatoria. A eso que me refiero. Entonces, la acetilcolina, por supuesto, es el neurotransmisor por excelencia del sistema nervioso parasimpático. Es decir, si mi corazón está latiendo muy rápido, se va a liberar, digamos, acetilcolina para disminuir los latidos.
sino que muscularmente los músculos se activan gracias a la acción de la acetilcolina. Entonces, para que no se vayan a confundir, es sobre todo inhibitorio en el sistema nervioso parasimpático, pero cuando vamos a activar los músculos, ahí es excitatorio. ¿Alguna duda con ello? Eso es muy importante. Súper. Entonces, la acetilcolina tiene dos tipos de receptores, los nicotínicos y los muscarínicos. Como lo van a ver, hay dos tipos de receptores, los ionotrópicos y los metabotrópicos. Básicamente los ionotrópicos son los que son más rápidos y los metabotrópicos son acoplados a proteínas G y por ende son más lentos. Entonces aquí como tip, los nicotínicos son ionotrópicos y los muscarínicos M de metabotrópicos pues son metabotrópicos y son realmente un poco más lentos. Acá me dicen que pueda repetir lo que dije. Ok, la acetilcolina, entonces para repetir, es el neurotransmisor por excelencia del sistema nervioso parasimpático. Aquel sistema nervioso que hace parte del sistema nervioso autónomo, que es, digamos, inhibitorio, ¿cierto? Digamos, si mi corazón está latiendo rápido y mi sistema nervioso quiere bajar esa frecuencia cardíaca, va a utilizar la acetilcolina. ¿Ok? Pero cuando nosotros queremos activar ciertos músculos, por ejemplo, los de mi mano, vamos a utilizar ahí la acetilcolina y ahí es cuando digo que tiene una función excitatoria. ¿Listo? Mm, ahí, ojo con, bueno, tal vez no será el mejor ejemplo. De hecho, es un buen ejemplo, pero el tema es que el corazón es un músculo, así que ustedes estarán diciendo, ¿cómo así? Bueno, realmente el, el aumento de la frecuencia cardíaca se da, por ejemplo, por el sistema simpático, que les decía, y eso está sobre todo manejado por la noradrenalina, adrenalina. Entonces, depende del órgano, pero para que lo tengan en cuenta en general. ¿Listo? Perfecto. Entonces, sigamos por acá. Entonces, les decía que hay distintos tipos de receptores. Entonces, justamente me acaban de preguntar por ello y los vamos a repetir. Digamos que en general, hay dos tipos, los ionotrópicos y los metabotrópicos. Los ionotrópicos son supremamente rápidos, no hay que hacer, digamos, ningún proceso. Llega el neurotransmisor, se abre y inicia, digamos, el influjo de sodio, por ejemplo. Pero los metabotrópicos no funcionan de esta manera. Estos están acoplados a proteínas G, es decir, que tienen que hacer un proceso intracelular para que realmente funcione el receptor. ¿Ok? Más precisamente el canal donde van a entrar los distintos iones. Hablando de la acetilcolina, tiene dos principalmente, los nicotínicos y los muscarínicos. Los nicotínicos son ionotrópicos y los muscarínicos M de metabotrópicos son metabotrópicos, por ende son un poco más lentos. ¿Listo? Ahora bien, los dos neurotransmisores realmente los más importantes que se van a tener que llevar hoy son el glutamato y el GABA. El glutamato lo conocerán como el neurotransmisor excitatorio por excelencia, sobre todo en el sistema nervioso central. Es literalmente el fight and flight, ¿ok? Es el principal neurotransmisor excitatorio, ¿ok? Tiene distintas funciones, un montón, y también tiene distintos receptores, como por ejemplo, como lo hablábamos ahorita, pueden ser ionotrópicos o pueden ser metabotrópicos, ¿ok? Algo muy especial del glutamato es que es el precursor del GABA, que es el neurotransmisor inhibitorio por excelencia, ¿ok? Los canales más importantes del glutamato, los tengo por acá, son el AMPA y el NMDA. Estos son ionotrópicos, son bastante rápidos, funcionan sobre todo en antiporte de sodio y potasio, es decir, entra el sodio, sale el potasio, aunque dependiendo. Por ejemplo, acá tenemos uno que entra sodio y entra calcio, pero sale potasio. Y los otros son los NMDA. Los NMDA son ionotrópicos, pero ustedes van a escuchar que los NMDA son más lentos que los AMPA. Y esta razón de esta situación es que realmente para activar el NMDA necesitamos de dos neurotransmisores, que son el glutamato, por supuesto, pero también la glicina, y eso los hace más lentos. Digamos que esa lentitud le da unas ventajas fisiológicas muy importantes, y es que estos receptores están asociados a la memoria. Entonces, la modulación de estos receptores nos da procesos de memorización. Por ejemplo,
pero no son metabotrópicos, para que lo tengan muy en cuenta. Los AMPA de qué tipo son? Son ionotrópicos. Estos dos son ionotrópicos, solo que el NMDA también necesita de la glicina siempre para poderse abrir, ¿ok? Pero no por ello es metabotrópico, porque el metabotrópico es el que está acoplado a la proteína G y pues va a ser mucho más lento. Pero el NMDA sí es un poquito más lento que el AMPA, pues porque el AMPA solo necesita del glutamato. Entonces el glutamato llega al receptor acá, el canal se abre, entonces entra sodio, entra calcio y sale potasio, por ejemplo. ¿Ok? El otro, el GABA, se les puse acá de rojito. El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio. Este está sobre todo involucrado en, digamos, en las funciones de los ganglios basales, que son del movimiento, que hablaremos de ello cuando estén en el caso de trastornos del movimiento. Pero lo que tienen que saber es que son inhibitorios. ¿Cuál es la diferencia entre un ionotrópico y un metabotrópico? O sea, por definición, es que el ionotrópico solamente necesita del neurotransmisor. El metabotrópico es un tipo de canal que está acoplado a proteínas G. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces, sinapsis y potencial de acción. Esto es algo que vieron hoy, pero va a ser muy importante que lo tengan bastante fresco para todo el caso de síndrome convulsivo. Entonces, vamos a iniciar sobre todo con algo muy famoso que son las sinapsis. Las sinapsis son unas regiones pues, especializadas de las neuronas que permiten la comunicación entre sí. Literalmente, esto es, digamos, creo que es lo que les dicen en la clase. Funcionalmente, digamos, que son esas uniones señales entre una estructura presináptica y posináptica, es decir, entre una neurona presináptica, que es la que va a enviar la señal, y la neurona posináptica, que es la que recibe la señal. Hay distintos tipos de sinapsis, por ejemplo, axodéntricas, las que es básicamente la más famosa, está el axón y las dendritas, pero hay otras muy curiosas como las axosomáticas, axosónicas, no las tienen que tener en cuenta, solo se las traje acá como curiosidad, pero estos suelen ser de tipo inhibitorios. Listo. Ahora hablando de otro subtipo o otra clasificación de la sinapsis, es que estas pueden ser químicas, por ejemplo, pueden ser eléctricas, asimétricas y simétricas. Entonces, ahí lo dejo y ya lo vamos a hablar más adelante. Otra forma de clasificarlas es si son excitatorias o si son inhibitorias. Si son excitatorias, probablemente estén mediadas por el glutamato. Y las inhibitorias, pues probablemente estén mediadas por el GABA. Algo muy importante es que no es algo realmente más filosófico, no es tanto el neurotransmisor, sino el receptor. El receptor realmente es el que tiene ese efecto. Digamos, si es un receptor que permite el influjo de cloro, que es una molécula negativa, pues nos va a hiperpolarizar la célula. Y es realmente el receptor que está teniendo esa función. El neurotransmisor, por supuesto, la activa. Pero entonces es una forma de verlo para que la tengan en cuenta. Listo. Entonces, ahora hablando de las sinapsis, estas pueden ser eléctricas o químicas. Las más famosas, las eléctricas, eh, y también están las químicas, que esas son mediadas por neurotransmisores. Las eléctricas básicamente están mediadas por unas proteínas bastante curiosas, que son los conexones, y las químicas, pues los neurotransmisores hacia los receptores. Entonces, bien ahí. Vamos a hablar de la fisiología entonces de la sinapsis, aunque es bastante famosa, realmente no la vemos mucho, porque la que tiene una mayor importancia pues es la de neurotransmisores, porque tiene digamos, un efecto mucho mayor. La sinapsis eléctrica realmente funciona solamente por gradientes de concentración, es decir, de mayor a menor. Si una neurona tiene más de un tipo, digamos, de anión o de cation, pues la otra neurona lo va a recibir y lo va a recibir por medio de los conexones. No tiene ningún otro misterio la sinapsis eléctrica. ¿Listo? La que nos interesa sobre todo es la sinapsis química, que es de todo lo que estábamos hablando, los neurotransmisores y de sus receptores. Entonces, repasando un poco, iniciemos con la neurona presináptica y posináptica. Entonces, recordemos que cuando una neurona quiere enviar una información, esa neurona se convierte en una neurona presináptica, porque está antes de la sinapsis y la posináptica está después de la sinapsis. La sinapsis es esa conexión y esa capacidad de comunicación entre las neuronas.
Y acá, digamos, lo podemos ver en esta imagen. Hay una neurona presináptica, una postsináptica. La presináptica, que es la de arriba, está liberando ciertos tipos de neurotransmisores y la otra los está recibiendo, ¿cierto? Por ejemplo, este sería un receptor de glutamato, un ionotrópico. Probablemente acá entra el glutamato y pues se abre, entra el sodio y sale el potasio. ¿Listo? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Eso, súper. Entonces, otra cosa importante es, ok, listo, bien, tenemos que una neurona presináptica, una posináptica, que unos neurotransmisores, perfecto. La pregunta es, ¿cómo la neurona presináptica puede sacar esos neurotransmisores hacia la otra neurona? Y lo hace por medio de vesículas. ¿Listo? Pero más específicamente por algo que se conoce como el complejo SNERV. El complejo SNERV es una serie de proteínas, sobre todo en la membrana de la neurona presináptica, que van a empujar la vesícula con el neurotransmisor que se desee. Lo importante que tienen que tener acá en cuenta es que para que este proceso se dé, se requiere de calcio. Porque si ven bien las imágenes, hay una proteína que es la sinaptotagmina y la sinaptotagmina es la que al final va a empujar la vesícula y ahí se va a formar el complejo. El complejo realmente está compuesto de cuatro proteínas, como la SNP25, la sintaxina, la sinaptotagmina y la sinaptobrevina. En la membrana está la SNP25 y la sintaxina, ¿cierto? Y la vesícula tiene la sinaptotagmina y sinaptobrevina. Algo importante acá, como dato curioso, es que el Botox inhibe la SNP25. Entonces, pues de esta forma, la acetilcolina no puede salir de la neurona, por ende, no puede haber una contracción muscular y pues las personas se arrugan menos. ¿Ok? Entonces, para resumir esta diapositiva, listo, tenemos nuestra neurona presináptica, postsináptica, tenemos una hendidura sináptica, que es, pues ya es espacio, ¿ok? Y queremos lanzar un neurotransmisor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio del complejo SNERV y sobre todo para que se dé esa fusión de la vesícula, que está compuesta de lípidos, y pues pueda salir el neurotransmisor, lo vamos a hacer gracias al calcio, que va a empujar o va a activar realmente a la sinaptotagmina y va a terminar empujando a la vesícula. Me dicen que repita lo de la sinaptotamina, por supuesto. Voy. Entonces, como les decía, tenemos un complejo proteínico que es el complejo SNERV. El complejo SNERV básicamente lo que quiere es empujar esa vesícula, que se fusione la vesícula, que son puros lípidos que están rodeando los neurotransmisores y que los neurotransmisores salgan. Este complejo está formado por las cuatro proteínas que ya mencioné, pero la más importante sería, digamos, la sinaptotagmina, en tanto a que ella es activada por calcio, ¿ok? Y al activarse con calcio, logra empujar la vesícula y los neurotransmisores llegan a la membrana postsináptica. Sí, quedó claro para la persona que me preguntó y en general para todos. Listo. Entonces, ahorita yo les había hablado de las neuronas, de las sinapsis asimétricas y simétricas. Y esto les podría salir en sus exámenes, sobre todo en el final. Y a lo que se refiere ello, sobre todo las asimétricas, es que no tienen la misma forma. Entonces, vamos por partes y vamos a desmenuzar esta imagen. Esta imagen de acá, la que está llena como de unas bolitas, por aquí, en la que dice terminal presináptica, está llena como de bolitas, ¿cierto? Y después hay justo en el extremo derecho, hay un aviso que dice membrana postsináptica o terminal postsináptica. Son asimétricas porque, eh, si ustedes ven, la neurona presináptica está llena de un montón de neurotransmisores y se los está listo para enviárselos o tirárselos realmente coloquialmente a la neurona postsináptica. Es decir, que la neurona que está llena de todas esas bolitas es la que estamos hablando de acá, que tiene todas esas vesículas listas con los neurotransmisores y eso forma una sinapsis asimétrica. Entonces, si les llegan a preguntar o les llegan a decir, ¿dónde está la neurona presináptica?
pues miren literalmente la más grande y la que tenga las bolitas. Las bolitas son las vesículas con los neurotransmisores empaquetados. ¿Listo? Ahí les dejo la imagen y eso les queda claro, que eso es importante realmente. Sí, bueno. Listo. Y agradecen que lo repita, por supuesto. Voy. Entonces, vamos a anotarlo por acá. Entonces, acá, esto de acá es la neurona presináptica. Y esta de acá es la neurona postsináptica. ¿Cómo yo lo sé? Porque si ustedes ven acá, justo acá arribita, está, este no es el mejor color, definitivamente, está llena de unas bolitas, que realmente son los neurotransmisores. Esto me está diciendo que es una sinapsis asimétrica porque la neurona 1 y la neurona 2 no tienen realmente el mismo tamaño, sobre todo porque la presináptica pues tiene todos esos neurotransmisores listos para enviárselo a la postsináptica. Entonces, la que está toda grande es la presináptica y la que ni siquiera se ve realmente, ni siquiera se aprecia, es la postsináptica. Pero si se las llegan a señalar, ya saben que la presináptica es la que está llena de esas bolitas, son los neurotransmisores. Quedó un poquito mejor. Sí, listo. Bueno, y ya para ir terminando y para que puedan ser libres, tenemos el potencial de acción, la repetidera de la repetidera. Grande pre y pequeña post, exacto, porque la grande tiene todos los neurotransmisores. ¿Listo? Bueno, entonces el potencial de acción. Realmente el potencial de acción se define como el cambio de gradiente de concentración de ciertos iones. Estos pues, pueden ser los aniones o los cationes, dependiendo de su carga, si son positiva o son negativas, pero realmente es ese cambio del gradiente de concentración. También hay otro término que es el potencial de la membrana, que es la diferencia de gradiente de concentración, pero en la membrana. Entonces, digamos, la membrana al interior de la célula, pues es sobre todo negativo gracias a las proteínas plasmáticas y afuera suele ser un poco más positivo. Todas las sinapsis serían asimétricas, no siempre. Lo, las más famosas y realmente la mayoría lo son, pero hay otras que no. Pero pues realmente no es muy importante que lo sepan, al menos para fines de su examen. Pero para fines de la vida no todas las son. Hay unas que pueden ser simétricas, pero las simétricas sobre todo tienen un papel inhibitorio, es decir, que ambas se ven como muy pequeñitas. Mm, Otro ejemplo de sinapsis, digamos, simétrica, es decir, que se vean así súper pequeñitas, sería una sinapsis química. Si se acuerdan de la primerita, que solamente era por gradientes de concentración, es decir, por ahí había una mayor cantidad de sodio y estaban dos conexiones, entonces pues entra el sodio a la otra célula. Pero en su mayoría son asimétricas, pero muy buena pregunta, realmente no todas lo son. Pero es importante que tengan en cuenta que la mayoría son asimétricas. Listo. Entonces, íbamos hablando del potencial de acción. Entonces, acá lo importante es saber que el interior de la célula es negativo. Tiene aniones orgánicos, es decir, todas esas proteínas que tienen realmente una carga negativa, pero tiene por ahí al potasio, que es el único que tiene ahí su carga positiva. Y extracelularmente es supremamente más positivo. Tenemos al sodio, el calcio, con dos cargas positivas, de hecho, y el único negativo ahí es el cloro. Entonces, hay ahí que hablar de otras definiciones que son el potencial inhibitorio posináptico o el potencial excitatorio posináptico. Entonces, dependiendo del neurotransmisor que yo use y pues el receptor que se abra, si es un receptor, por ejemplo, para sodio, el sodio es positivo, pues ese va a ser un potencial excitatorio, digamos, posináptico, porque como yo les decía, el potencial de acción se define como el cambio de un gradiente de concentración. Si, por ejemplo, yo utilizo al GABA, que es el inhibitorio por excelencia, pues va a entrar cloro. Entonces se va a convertir realmente en un potencial inhibitorio porque la célula se va a hacer más negativa. Entonces acá vemos la gráfica del potencial de acción. Entonces nuestra neurona está realmente a unos menos 70 milivoltios, es porque ya, pues como les dije, tiene una carga negativa, pero se puede despolarizar, que se define como el cambio de la polaridad literalmente, es decir, va cambiando ese gradiente de concentración hacia una más positiva.
y lo hace por ciertos estímulos, ¿cierto? Los estímulos más importantes, los neurotransmisores, ¿cierto? Los neurotransmisores llegan al receptor, abren cierto tipo de receptor y se empieza a despolarizar la célula. Si se alcanza una despolarización bastante importante, se logra superar el umbral. El umbral es, digamos, la ley del todo o nada. Es decir, que realmente el estímulo tenga que ser lo suficientemente fuerte para que la neurona realmente se despolarice y de ahí en adelante todos los canales de la neurona logren abrirse. Entonces, perfecto, tenemos nuestra neurona en reposo, llega un estímulo, es lo suficientemente fuerte y va a despolarizarse. La neurona va a hacerse un poco más positiva hasta que va a llegar a un tope, por ejemplo, unos más 30. Y después se va a empezar a repolarizar. ¿Y cómo lo va a lograr? Principalmente sacando potasio. Digamos que en las células cardíacas es distinto, en las neuronas realmente no. En, en esta se utiliza el potasio, porque el potasio es el único que es positivo dentro de la célula. Y si quitamos lo único que es positivo dentro de la célula, pues se va a repolarizar, es decir, se va a hacer mucho más negativa. ¿Ok? Después tenemos una fase de hiperpolarización, que la vemos por acá, la hiperpolarización. Y en esto es una fase en la cual la neurona pues va a estar supremamente negativa, más de lo normal, y va a tener a la vez un periodo refractario. El periodo refractario es en el cual no puede recibir otros estímulos, aunque siendo muy puntuales, el periodo refractario puede ser absoluto o relativo. Absoluto es, digamos, cuando está en lo más negativo y por nada del mundo va a despolarizarse la neurona, o podría después pasar un tiempo, la neurona va recuperándose, pero aún está en un periodo refractario, pero llega un estímulo supremamente fuerte y pues logra que la neurona se despolarice. Entonces, repaso, tenemos nuestra neurona. Por acá está ella tranquilita en sus -70. Llega un estímulo lo suficiente muerte. El umbral, que es el de acá, lo logra superar y se da la despolarización. La despolarización se da sobre todo por la entrada de sodio o de calcio, por ejemplo, llega a su límite. En ese límite se cierran esos canales de sodio, ya no entra más el sodio y sacamos sobre todo al potasio y la neurona se repolariza. Después llegamos a una fase de hiperpolarización, es decir, que la neurona está sobre todo muy, muy, muy negativa y ahí entramos en un periodo refractario en el cual puede ser absoluto o relativo. Si es absoluto, es decir, que en ningún momento por nada del mundo puede esa neurona despolarizarse. Y después pasa un tiempo y llegábamos al periodo refractario en el cual sí se podría permitir que la neurona se despolarice. Entonces, eso sería todo por ahí. ¿Quedó clara esa parte? La regulación. Entonces les traje acá directamente una foto de la clase que es un poco confusa. Entonces, para explicarlo, voy acá a dibujar. Entonces, lo dicho, digamos que nosotros tenemos una neurona pues presináptica. ¿Listo? Esa neurona presináptica envía un impulso que es positivo hacia esta célula de acá. ¿Listo? Y esta célula de acá, por ejemplo, acá dice que es una granular, que es un tipo de célula en la corteza necesita que envíe un estímulo. Entonces, de nuevo, tenemos una célula, una neurona presináptica que envía un estímulo positivo a esta y esta, pues, lo logra literalmente. Pero ¿cómo regulamos este proceso? Entonces, hay dos formas que se dan al tiempo y son bastante efectivas, que son, pues, inhibir a esta célula. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr con otra neurona que se va a conocer con el nombre de neurona inhibitoria o interneurona inhibitoria. Entonces, cuando nosotros estimulamos positivamente a esta célula, a la que está en naranjita, vamos a estimular a la vez a una neurona que más adelante la va a inhibir. ¿Listo? Que es esta conexión que estamos viendo acá. Y esta más adelante la va a inhibir después de que cumpla su función. Y también la neurona que estaba siendo solicitada, por decirlo así, cumple su función, ella misma se logra autorregular enviándole señales a la neurona negativa para que ella misma sea inhibida. ¿Listo? Entonces, esa es la explicación de esa foto que suele ser como un poco compleja. No sé si alguien tiene dudas con eso.
o si lo repetimos, por supuesto. Listo. Y lo puedes repetir, por favor. Sí, 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 claro. Voy. Entonces, nosotros voy a dibujarlo en digamos, verdecito, que es positivo, y este verdecito, listo. Entonces, nosotros tenemos una neurona presináptica que quiere enviar un estímulo positivo. Entonces, quiere estimular a esta neurona y acaba en el símbolo de positivo. ¿Listo? Esta neurona cumple su función, ¿cierto? Una función que es, por ejemplo, excitar a otra neurona. Perfecto. La pregunta ahora es, listo, bien, pero ¿cómo regulo esto? Es decir, si nosotros continuamente y continuamente estamos excitando otras neuronas, pues realmente eso no es lo que queríamos porque necesitamos otro tipo de funciones o dependiese. Entonces, ¿cómo regulamos ese proceso? Es la gran pregunta. Y el proceso es autolimitado, es decir, que esta misma neurona que nos estimuló a esta que está acá va a activar a otra neurona, pero esta neurona va a ser negativa, es decir, va a enviarle GABA, el principal neurotransmisor inhibitorio, a esta neurona para inhibirla, pero más adelante, ¿no? Cuando logre cumplir su función. Y la misma neurona que fue estimulada para regularse a sí misma, ella también va a estimular a una neurona negativa que la va a inhibir a ella cuando logre cumplir su función. Básicamente, ese es el proceso de autorregulación. Es un proceso autolimitado. Un poquito mejor, ¿sí? Listo. Entonces, lo último que nos falta aquí es en tanto a los receptores. Entonces, esa regulación, ahora, ya que sabemos, tenemos en la mente un poco más el esquema, pues se va a dar por receptores, porque lo que les decía, los receptores son realmente los que tienen la última palabra. O sea, al final ellos son los que van a abrir X o Y canal que puede promover una acción positiva o puede realmente promover una acción negativa. Entonces, acá tenemos los autorreceptores, que son los de la neurona presináptica, que no aparecen en el esquema, pero es la neurona que solamente está su axón, que es esta de acá, digamos, ella estará por acá, y ella misma, en sus axones, se logra inhibir a ella misma. Esto es un autorreceptor. Y el heteroreceptor es una neurona distinta a la sinapsis. Realmente que sea distinta a la sinapsis es que es mucho más lejana. Esta técnicamente está en la sinapsis porque ambas neuronas están pues, conectadas, ¿cierto? El heteroreceptor sería de una neurona que esté un poco más lejos. Es a lo que se refiere. ¿Ok? El autorreceptor es que la misma neurona logra ella inhibirse a ella misma y el heteroreceptor es sobre todo con células que están más lejanas. Un poquito confuso. Y acá me dicen, el heteroreceptor es el de la neurona que lo inhibe. Sí, pero realmente sería de una neurona que estuviera un poco más lejano funcionalmente a esta. Pero para no complicarnos, digamos que esta neurona está un poco más lejos. Sí, realmente esto es un gran ejemplo de la que tendría el heteroreceptor y el autorreceptor sería la propia que está estimulando a esta de aquí. Un poquito mejor. Listo. Y ya lo último. Me embudo esto acá. Listo. Listo. Y ya lo último son los determinantes del potencial de acción, es decir, cómo va a ser un potencial de acción más rápido o más lento. Entonces, va a ser más rápido o sobre todo si hay mayor cantidad de vaina de mielina, que ya lo que funciona es como aislante del impulso eléctrico, y también el diámetro del axón. Si tiene un mayor diámetro, va a ser también más rápido ese potencial de acción. Esos son los dos determinantes más importantes, la vaina de mielina y el diámetro del axón. Finalmente, acá tenemos lo que les había hablado al principio, el nodo de Rambier,
que es ese espacio entre, digamos, las mielinizaciones. Y lo importante es que en el nodo hay otros canales iónicos, como por ejemplo el del sodio. Entonces, eso va continuamente estimulando y reafirmando el potencial de acción, que sea pues más positivo o más negativo, dependiendo de lo que nosotros queramos. Entonces, pues ya, eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Listo. Entonces, muchos éxitos mañana. Mañana sé que es un día particularmente pesado, pero ahí estaremos en todo lo que necesiten. Lo mismo para sus casos, ya está la bibliografía. Igual si se necesita una bibliografía adicional o necesitan ayuda en cómo orientar los RAES, pues ahí estamos Juliana y yo totalmente listos para lo que puedan necesitar. Entonces, sin más, eso sería todo. Gracias, Muchas gracias. Gracias. Listo. gracias.